Bienvenido al 20 Podcast número 409, el primero en este nuevo formato semanal en el que te voy a estar haciendo compañía un ratito y espero que vos me hagas compañía del otro lado. En el 20 Podcast de hoy vamos a tener las noticias más relevantes de la última semana, los lanzamientos que se vienen próximamente y por supuesto el humito con los rumores del mundo del gaming. Acompáñame una vez más en este rato en tu ración diaria, no, tu ración semanal de noticias sobre el mundo de los videojuegos en la medida justa. Esto es 20 Podcast. Comenzamos la ronda de noticias de esta semana con una mala noticia por parte de Meta, el gigante detrás de Facebook, WhatsApp o Instagram, o básicamente la mitad de tu vida referida a redes sociales o entretenimiento, ya que el gigante tecnológico confirmó el cierre del estudio californiano Ready or Dawn. El estudio creador, entre otras cosas, de The Order 1886 allá por 2015 para PlayStation 4 y que previamente había trabajado para la franquicia God of War con Chains of Olympus y Ghosts of Sparta, hace tiempo venía trabajando en juegos para realidad virtual y en 2020 había sido adquirido por la compañía de Mark Zuckerberg. Lamentablemente, el estudio, que fue fundado en 2003, llega a su fin 11 años luego de su nacimiento por culpa principalmente de recortes presupuestarios, algo que es moneda corriente en el ámbito de las compañías tecnológicas y de videojuegos de la pandemia para acá. La burbuja del exceso de consumo que nos dejó la pandemia en entretenimiento y tecnología ya se pinchó y el sobredimensionamiento de las empresas sigue generando reestructuraciones y por supuesto en algunos casos lamentables despidos, como ya le había ocurrido el año pasado al estudio Ready or Dawn. En la comunicación oficial al respecto de este lamentable cierre, los representantes de Meta han aclarado que se trata de un ajuste dentro de su presupuesto para no afectar al proyecto Reality Labs y los estudios que se encuentran trabajando en proyectos de realidad virtual del titán tecnológico norteamericano. Por otra parte, la empresa destacó que está animando a los trabajadores de Ready or Dawn a buscar nuevas oportunidades dentro de los propios estudios Oculus, muy vinculados a Meta por supuesto, por lo que están tratando de minimizar la pérdida de talento y buscan no afectar la cantidad de juegos de realidad virtual que se encuentran desarrollándose actualmente. No obstante, y pese a que el talento en Ready or Dawn seguramente encontrará nuevas oportunidades, no deja de ser otra noticia sobre cierres de estudios, sobre recorte de personal en el ámbito de la tecnología y el videojuego, algo que viene torturando al rubro desde hace un buen par de años. Con motivo de la presentación del informe de resultados financieros de Take-Two, el CEO de la compañía detrás de Rockstar o 2K, el señor Strauss Zelnick, respondió sin evasivas a la pregunta sobre si 2K va a hacer algo con la licencia FIFA, ya que dicha licencia estaba en manos de Electronic Arts en el terreno del gaming, pero luego de su ruptura en 2022 con la FIFA, todos nos quedamos a la espera de quién iba a dar el zarpazo y recuperar las licencias. Al respecto de esto, Zelnick declaró que para ellos sería muy complejo hacer un juego de simulación de fútbol, no solo porque no cuentan actualmente con la tecnología que los respalde, a pesar de su expertise en el mundo del deporte, con por ejemplo la exitosa franquicia NBA 2K, sino que además es muy difícil que se den todas las condiciones
restricciones con lo que tiene que ver con licencias, porque según Zelnick, la complejidad de este proyecto no solo vendría en materia jugable, sino en materia de licencias, ya que además de arreglar con FIFA, deberían acordar con las diferentes ligas más importantes y con los torneos más relevantes, como por ejemplo la Liga Española o la Champions League. Algo que, según en las propias palabras del alto ejecutivo de Take-Two, no descartan por supuesto, pero prefieren tener un approach cauteloso al respecto, ya que considera que deben evaluar cuidadosamente este proyecto, si lo afrontasen, para ofrecer algo innovador y competitivo en el género de juegos de fútbol que se encuentra claramente dominado por la propuesta de Electronic Arts. Sin duda, si hay alguien que puede tomar esta licencia y llevarla al siguiente nivel, es Take-Two, por contar con el expertise y los recursos, pero parece que por ahora el número uno de la compañía no está tan convencido al respecto. De los que sí están convencidos en Take-Two y confirmaron en esta misma presentación es sobre la ventana de lanzamiento de su próximo gran título, posiblemente el próximo gran hito del mundo de los videojuegos. Estoy hablando por supuesto de GTA 6, que se encuentra anunciado para estrenarse en algún momento de la primavera de 2025, y durante este informe de resultados, tanto Zelnick como demás responsables de Take-Two reafirmaron que GTA 6 mantiene su ventana de lanzamiento tal como se encuentra planificado para 2025, a pesar de algunos rumores que destacaban que el juego se podía postergar hasta 2026. Fuera del tráiler de presentación del juego, poco más se sabe de GTA 6, pero la gente de Take-Two pide que simplemente tengamos un poco más de paciencia y lo esperemos, ya que según ellos llega en primavera de 2025. Esta semana también tuvimos una sorpresa de alguna manera, ya que nunca son suficientes juegos sobre Dragon Ball, pero en este caso si le faltaba a la franquicia algún género, ese era el del MOBA. Porque sí, Bandai presentó Dragon Ball Proyecto Multi, un nombre no definitivo hasta el momento. Nos enfrentará en partidas de 4 versus 4 en un escenario en el que hay que recuperar las bolas del dragón y llevarlas a nuestra base, mientras enfrentamos por supuesto al equipo enemigo con algunos de los emblemáticos personajes de Dragon Ball y sus diferentes skills y poderes de combate. Entre el roster confirmado hasta el momento para este proyecto multi de Dragon Ball se encuentra por supuesto Goku y Vegeta, Buu, Android 18, Zamasu, Gohan, Trunks, Piccolo y Krillin. Y si bien aún no cuenta con fecha de lanzamiento, sabemos que este juego va a estar disponible para PC vía Steam y también para dispositivos móviles tanto iOS o Android. Por otra parte, si bien no tenemos fecha de estreno para este proyecto multi de Dragon Ball, del 20 de agosto al 3 de septiembre se podrá probar, pero aquí viene la mala noticia, ya que esta fase de prueba solo estará disponible en algunas regiones y Argentina no está incluida. No obstante, y pese a que se ve un poquitito chapucero, seguramente valdrá la pena, al menos para los fans más acérrimos de Dragon Ball, en esta incursión en un nuevo género dentro del gaming. Así que por supuesto en Venti Podcast le vamos a seguir la pista. Al otro al que le estamos siguiendo la pista también, no te olvides, es Dragon Ball Sparking Zero o el Budokai Tenkaichi 4, que llegará el 8 de octubre a consolas de actual generación y también a PC. Así que si sos fanático de Goku y compañía, parece que estamos para bienes porque se vienen cositas. Otro al que habrá que seguirle la pista es sin duda una de las grandes sorpresas de este año en el gaming. Estoy hablando del indie Balatro, que es sin duda uno de los más celebrados juegos del terreno independiente, estrenado allá por febrero de 2024 en consolas y también en PC, y que no paró de recoger halagos de la prensa y del público. Algunos lo destacan como una drogadura al roguelike de cartas basado principalmente en el juego del póker, que si no jugaste Balatro no te voy a anticipar mucho más para que caigas en el vicio que representa.
Tal que así, siendo un juego pequeño, alcanzó hace poco tiempo el hito de 2 millones de copias vendidas, un rotundo éxito para el equipo detrás de Balatro, que ahora anticipa que tendremos novedades al respecto del juego, como una forma de reconocer el entusiasmo y el fanatismo de los jugadores de Balatro. Uno de los desarrolladores del juego publicó recientemente en Twitter o X, como quieras llamarlo, la confirmación de que en 2025 tendremos la primera gran expansión de contenido sobre el juego, con nuevas estrategias y nuevas formas de disfrutar de este auténtico vicio. Sin más detalles al respecto, confirmaron que esta actualización, que traerá nuevas características al juego, será completamente gratuita. Así que si te enviciaste con Balatro, prepárate porque parece que 2025 va a ser otro año bastante duro. Los responsables de Destiny afirman que el compromiso para con el juego sigue intacto. Bungie, el estudio detrás del shooter looter, ha confirmado que sigue comprometido con el desarrollo de la franquicia a pesar de los recientes despidos que golpearon al estudio. Pese a esto, el estudio detrás de Destiny reafirma su compromiso para con la serie y que continuará el trabajo en su desarrollo. Los planes de Bungie parecen ser a largo plazo y podrían abarcar varios años, según nos anticipan, preparando actualizaciones y nuevo contenido para mantener viva la franquicia. Por esto, desde el estudio afirman que pronto nos darán novedades sobre cuál será el destino de Destiny y cómo se irá actualizando a lo largo de los próximos años. Recordemos que luego de la reciente confirmación de más de 200 despidos en el estudio y la reorganización de Bungie dentro del esquema de estudios que trabajan junto a PlayStation, se rumoreó fuertemente sobre la cancelación de un nuevo Destiny y también otros proyectos del estudio americano. Parece, no obstante, que la franquicia goza de buena salud pese a los cimbronazos que están habiendo en la compañía. Sin duda, Remedy es uno de los estudios con más prestigio de los últimos años y ya se preparan para mostrarnos un poco más sobre sus próximos juegos, ya que los anunciados remakes de Max Payne 1 y 2 que están coproduciendo junto a Rockstar Games ya se encuentran en fase de desarrollo y los equipos de Remedy trabajan activamente en ambos juegos que aún no tienen una fecha de estreno prevista. Por otro lado, la secuela de su shooter en tercera persona Control, en este caso Control 2, aunque no sabemos su nombre definitivo, ya está en una fase jugable, no para los jugadores por supuesto, sino para el equipo interno de Remedy, pero sin duda esto demuestra que el juego está avanzando según lo previsto y muy pronto podríamos tener anuncios al respecto o quizás que nos dejen ver un poquito más sobre la próxima aventura de la detective Jessie Faden. De todas maneras, sin duda es una grata actualización por parte de Remedy, quien oficialmente confirmó estos nuevos detalles, que ambos proyectos parecen seguir los carriles normales de desarrollo y los equipos que están trabajando en ellos parecen bastante entusiasmados con el progreso. Los remakes de Max Payne, por supuesto, buscan actualizar estos clásicos con la tecnología y la potencia gráfica actual, mientras que Control 2 buscará expandir aún más el interesante universo que nos presentaron hace ya casi 5 años con el Control original. Un juego que, según mi opinión y a la buena recepción de la crítica y el público, no obtuvo todo el reconocimiento que se merecía. Sin duda, estaremos atentos a las novedades sobre Max Payne 1 y 2 y sobre esta continuación de Control aquí en Venti Podcast. Superada la ronda de noticias de esta semana,
Vuelve la sección favorita de grandes y chicos, vuelve Humito Ueda con los últimos rumores trascendidos y comentarios no chequeados sobre el mundo del gaming. Y comenzamos por todo lo alto con la esperadísima PlayStation 5 Pro, la rumoreada consola intergeneracional de Sony que llegaría en algún momento de la campaña navideña de este año, posiblemente la última semana de noviembre, la primera de diciembre. Bueno, veremos qué dice Sony al respecto, que hasta ahora se ha mantenido bastante callado sobre su próxima iteración en el mundo del hardware. Ahora surgieron nuevos comentarios sobre la potente máquina que Sony estaría preparando de parte del canal especializado en tecnología y hardware conocido como Moore's Law is Dead. En uno de los últimos episodios de este canal, que se centra más que nada en tecnología y hardware al servicio del gaming y del entretenimiento, discutieron al respecto sobre el valor significativo que tendría la tecnología de reescalado en PlayStation 5 Pro. En primer lugar, porque según destacaron, la PlayStation 5 Pro podría ser hasta un 100% más rápida en el proceso de reescalado de imágenes en comparación con el modelo original. Esto significa que los juegos alcanzarán una calidad visual mucho más alta y por ende se verán muchísimo mejor. Además, gracias a estos avances tecnológicos, los jugadores de PlayStation 5 Pro podrían gozar de configuraciones gráficas en el setting épicas en la mayoría de los juegos de PlayStation. Esto se traduce, por supuesto, en un rendimiento gráfico tope de gama para una consola hogareña. Y todo esto, como te decía, gracias a la solución conocida hasta el momento como PlayStation Spectral Super Resolution. Suena como remarketinera, dicho así, pero es básicamente la solución de reescalado que tendría una actualización en la próxima consola de Sony. Y brindaría un salto significativo en la calidad de imagen que puede entregar la consola y por supuesto también su rendimiento general, aun cuando sabemos, según lo que se ha rumoreado hasta el momento, que ni el procesador ni la memoria RAM van a estar cambiando de forma drástica para esta nueva iteración del hardware estrella de Sony PlayStation, pero que el secreto va a estar en su GPU, que gracias a su capacidad de procesamiento y al uso de inteligencia artificial, diciéndolo muy a grosso modo, va a poder aprovechar de mejor manera el reescalado de imágenes y entregarnos un rendimiento nunca antes visto en una consola hogareña. Teniendo en cuenta que para alcanzar un rendimiento de settings gráficos en épicos o ultra, tendríamos que pensar en una PC de alrededor de $3.000 en adelante. Vamos a ver cómo resulta esta PlayStation 5 Pro y si cumple con todo lo que se promete. Eso sí, cuando se disipe un poquito el humo, porque hasta ahora Sony no ha confirmado ninguna de estas características oficialmente y esperemos que próximamente tengamos un nuevo evento en el que Sony PlayStation finalmente nos anuncie la PlayStation 5 Pro. ¿Será la Tokyo Game Show de finales de septiembre? La última vez que anunciaron una consola fue precisamente en ese escenario. Y siguiendo con los rumores de esta semana, uno que está sonando bastante fuerte es la intención de Warner Bros. De deshacerse de su división de videojuegos o de gran parte de sus estudios. Tengamos en cuenta que Warner Bros. Games tiene entre sus IP y por ende a cargo estudios que llevan adelante la franquicia Harry Potter, también Mortal Kombat y por supuesto los juegos de Batman y el último caído en desgracia, Suicide Squad Kill the Justice League, que más que matar a la Liga de la Justicia casi termina matando a Warner Bros. Porque les costó una auténtica millonada en pérdidas y aún parece que se siguen desangrando al respecto. Los trascendidos destacan que si bien ahora el enfoque de Warner Bros. Estaría en los juegos como servicio,
no se ven con malos ojos que otros estudios tomen sus IP y puedan producir sus propias versiones de franquicias como la propia Harry Potter o incluso Batman. Hace no mucho tiempo, recordemos que durante el conflicto de la FTC que llevó a los tribunales a Microsoft por la compra de Activision Blizzard King, que luego se terminaría confirmando, supimos que Warner Bros. Games estaba entre los objetivos de Microsoft para comprar estudios y hacerse por supuesto con sus IP. ¿Será que Warner Bros. Levantará el teléfono para ver si la oferta sigue en pie por parte de Phil Spencer y compañía? Bueno, por ahora esto simplemente es un mito. Pero lo que no es un mito es que sin duda Warner Bros. Sintió la piña del porrazo que se dio Rocksteady con Suicide Squad Kill the Justice League y busca recuperarse un poco, posiblemente o abriendo el juego para que otros estudios no propios desarrollen versiones de sus IP o por qué no, poniendo a la venta su división de juegos o al menos alguno de sus estudios. Veremos cuando se disipe el humo que hace la compañía Warner Bros. Respecto de su división de juegos, si es que la vende completamente u opta porque sus IP la tomen otros estudios que le puedan dar un nuevo enfoque, por supuesto, y le traigan buenas noticias. Dejamos de lado el humito y los rumores en Venti Podcast para ahora sí continuar con la historia del día. En nuestra historia del día, o mejor dicho, historia de la semana, toca abordar las dificultades que está enfrentando Square Enix, el emblemático distribuidor y desarrollador japonés que pese a tener lanzamientos de renombre en el último tiempo, parece no terminar de repuntar en lo que refiere a sus ventas. Y es que aún con el lanzamiento de un peso pesado como Final Fantasy VII Rebirth, la compañía japonesa destacó una nueva caída en sus ventas del 18.4% en la comparativa interanual para su último ejercicio financiero del último trimestre. Y esta caída en el neto de Square Enix se debe principalmente a que no se habrían cumplido las expectativas en ventas de sus nuevos títulos, más concretamente el apuntado Final Fantasy VII Rebirth, ya que a pesar de ser considerado uno de los títulos más exitosos del año y teniendo una gran recepción de la crítica y también del público, parece que los números no acompañan. A esta altura del año pasado, Final Fantasy había estrenado para Square Enix también el 16º título de la saga y la colección denominada Pixel Remasters de los primeros títulos de Final Fantasy, algo que había dado un poco de aire a las finanzas de Square Enix, pero parece que este año se está notando una falta de envión, ya que otro de los aspectos que también está cayendo en terreno negativo para Square Enix son las pocas o débiles ventas de los títulos disponibles en el terreno de los juegos móviles, como ser por ejemplo Final Fantasy VII Ever Crisis. Tanto en este caso como en Final Fantasy VII Rebirth para consolas PlayStation 5, Square Enix se reservó los números de venta, por lo que si seguimos una tendencia común en el rubro del gaming, compañía que no informa números de venta es compañía que no está muy satisfecha o no tiene algo de lo cual enorgullecerse. Y esto es algo que no deja de sorprenderme, ya que fuera de cualquier fanatismo, en el cual me incluyo por la saga Final Fantasy, es extraño que Square Enix no haya podido aprovechar el envión del tremendo nombre que conlleva Final Fantasy VII, y de que este título, si bien no sea el único culpable, no esté traccionando lo suficiente las ventas de la compañía. Sin duda, no sé si el mejor, pero Final Fantasy VII es el juego más emblemático de la saga más importante para la compañía japonesa.
Aún así, y como suele ser en los últimos años, Yoshi P parece que salió a tirarles una soga debido a que Square Enix ha visto esta baja en ventas, pero el segmento que sigue siendo más que rentable es el de los juegos MMO, por ende Final Fantasy XIV. Además, debemos considerar que este informe financiero en el que se destaca esta caída en ventas para Square Enix no incluye la expansión Dawntrail, que es la última que recibió Final Fantasy XIV, algo que sin duda va a repercutir positivamente en el próximo informe de la compañía. Aún así, y pese a que la saga Final Fantasy está lejos de estar en un mal momento por estas horas, realmente sorprende cómo se está manejando Square Enix. O bueno, no sorprende porque ya se han dado importantes porrazos en el pasado y más concretamente vinculados a Final Fantasy, pero teniendo un título como Final Fantasy XVI, que puede ser cualquier cosa, pero no es un mal juego de Final Fantasy, y un auténtico peso pesado como Final Fantasy VII, es cuando menos extraño que las cosas no estén saliendo bien en el terreno financiero al menos. Aunque por supuesto de esto no podemos culpar a las capas creativas o a los equipos detrás de estos juegos, que como te digo, están lejos de ser un fracaso, pero parece que no logran traccionar lo suficiente esa pesada carreta llamada Square Enix. En los últimos años, no obstante, la compañía ha tenido cuando menos manejos desprolijos con sus estudios y principalmente con sus IP occidentales, por lo que el management en la compañía japonesa parece estar fallando de forma consistente y eso repercute en los números. Esperemos, no obstante, que encuentren una solución y retomen la senda del crecimiento y las ventas para que esto no termine repercutiendo en sus IPs y en la visión creativa de los responsables de sus próximos grandes proyectos. Tengamos en cuenta que la propia compañía destacó que había hecho recortes para proyectos aún no anunciados, que luego los trascendidos aseguraron que no habían llegado a alcanzar esos supuestos remakes de Final Fantasy IX y Final Fantasy Tactics. Lo cierto es que la propia dirigencia de Square Enix abordó un nuevo enfoque para los próximos años y lo informó tal como te comentamos previamente en el Venti Podcast sobre, por ejemplo, publicar sus juegos en otras plataformas, muy posiblemente el regreso a Nintendo, que parece a priori el hogar ideal para los remakes de Final Fantasy viejos y, por qué no, entregas futuras e inéditas de la franquicia. Aún así, para no centrarnos únicamente en Final Fantasy, esperemos que los que tienen que hacer los juegos puedan enfocarse en hacer los juegos y entregarnos auténticas y emocionantes aventuras, ya sea de la franquicia Final Fantasy o de otra de tantas IPs que tiene Square Enix en la actualidad. No se olviden de Background Story, por favor. Y que los que tienen que hacer los números afinen el lápiz y puedan reencauzar la cosa para beneficio del medio y por supuesto estas queridísimas IP como ser Final Fantasy o Dragon Quest, solo por nombrar algunas. Ahora voy a dejar un momento mi gorrito de fan de Final Fantasy porque quiero conocer lo más importante, quiero conocer tu opinión al respecto, ya sea que seas fan de la franquicia o no. ¿Crees que está agotada la fórmula o que Square Enix debería dejar reposar a esta IP y dedicarse a nuevas franquicias? ¿O crees que la opción correcta para Square Enix sería el approach similar al de Capcom de hacer remakes de títulos antiguos de sus sagas más emblemáticas, como será el caso de Final Fantasy, a la par que desarrolla y estrena títulos inéditos? Como siempre, déjame tu opinión en la sección de comentarios. Antes de finalizar este Venti Podcast, vamos con los lanzamientos de la próxima semana, que estrenarán con To The Stars, un simpático roguelike de estrategia en tiempo real que llegará a Steam a partir del próximo 13 de agosto.
Otro que debutará la próxima semana también es el Encantador Desvelado, el juego de plataformas que es una mezcla entre Celeste y Prince of Persia, en el que tendremos que ajustar nuestra precisión al mando para superar sus plataformas, sus puzzles y sus enemigos si queremos que un simpático vampiro llegue a dormir cómodamente en su ataúd. Con un arte realmente impecable hecho a mano, este desarrollo local se estrenará el próximo 14 de agosto en Steam, pero ya tiene demo gratuita por si querés chequear este desvelado. Si lo tuyo son los shooters tácticos al mejor estilo de los primeros Rainbow Six o los antiguos Metal Gear previos a la era de PlayStation, Intravenous 2 posiblemente sea tu mejor opción cuando llegue con su propuesta de sigilo y combates tácticos a puro disparo el próximo 15 de agosto a través de Steam. Y para cerrar la semana, el AAA deportivo NFL 25, el Madden de cada año de la mano de Electronic Arts, que se estrenará el 16 de agosto en consolas de actual generación y también en Steam. Un título prácticamente destinado a los fanáticos del fútbol americano, que además de apuntar a un público bien específico, este año apuntará aún más a ese público específico, porque su precio de precompra, al menos en Steam en este momento, es de 109.828 pesos. Una auténtica ganga por si querés probar un jueguito de fútbol americano, por lo cual creo que este Madden NFL 25 se va a reservar aún más para los verdaderos fanáticos del fútbol americano y aquellos que puedan pagar 100.000 pesos por un juego. Ahora sí, llegamos al final de este nuevo Venti Podcast en formato semanal, no sin antes tirarte algunas noticias de último instante, como ser que Black Myth: Wukong ya llegó a su estado Gold, por lo tanto es jugable 100% la aventura de acción que se estrenará en poquitos días más, 20 de agosto, si no recuerdo mal, iré a chequear la fecha, cuando Black Myth: Wukong llegue a PC y consolas de actual generación. Y hablando de PC, uno que va a estar disponible más adelante es God of War Ragnarok. El 19 de septiembre de este año se estrenará en Steam y PlayStation reveló los requisitos técnicos que precisaremos para jugarlo en PC. Spoiler, está bastante bien optimizado al parecer y requiere poca máquina para poder disfrutar de la segunda aventura en territorio nórdico de Kratos y compañía. Si querés conocer al detalle cuáles son los requisitos tanto en mínimo, recomendado, como en ultra, la PC de la NASA que vas a necesitar para correrlo en ultra, te lo dejo en el Instagram de Venti Podcast. Tenés el link en la descripción de este episodio. Sin más, te agradezco nuevamente por tu compañía, ahora en formato semanal, cada sábado cerquita del mediodía, un nuevo episodio del Venti Podcast, el cual te invito a compartir en las redes sociales o entre amigos, así me ayudas a hacer crecer este pequeño gran proyecto. Gracias nuevamente por estar del otro lado, te mando un gran abrazo y que tengas un muy bonito fin de semana.